Vamos a seguir en este vídeo viendo el interfaz de Unity. Concretamente nos vamos a dedicar a trabajar con objetos dentro de la escena. Cuando nosotros creamos una escena nueva en Unity, él incluye dos objetos. Uno es una cámara, la cámara principal, ya que luego cualquier juego debe de contar con una cámara porque se ve siempre desde el punto de vista de una cámara. Y lo segundo que crea es una luz en caso de que tengamos un juego de tipo 3D. En el caso de los juegos 2D funciona un poco distinto. Bueno, cualquiera de los objetos se puede borrar. Puedo, con el botón derecho, por ejemplo, puedo darle a borrar o bien directamente seleccionar y darle a suprimir. Ya vemos que aquí en la parte de juego me ha dicho que ya no hay ninguna cámara y por tanto en el juego no se ve nada. Voy a borrar también la luz para empezar totalmente de cero. Pues aquí tenemos una escena vacía. Vemos que aunque no haya luz, sí que hay un poco de iluminación ambiente. Ya veremos más adelante la parte de iluminación. Para crear objetos hay varias formas de hacerlo, pero la más fácil es dentro aquí de jerarquía, dentro de la escena, con el botón derecho crear. Aquí tenemos las cosas que podemos crear. Podemos crear cámaras. Ya vemos que volvemos a tener una cámara. Podemos crear luces. Tiene varios tipos de luces, también ya hablaremos de ello. Normal es la direccional, que funciona como el sol. Ya hemos visto que hemos vuelto prácticamente a eso. Fijémonos que ha puesto la cámara y la dirección en el mismo sitio, y es porque por defecto, cuando digamos de crear algo, él intenta crearlo en el último sitio en el que hayamos hecho clic con el ratón. Si queremos cambiar cualquiera de las posiciones, sabemos que una vez que yo selecciono o bien la cámara o bien la luz direccional, aquí aparece en el inspector sus características principales. Y en particular, por ejemplo, para la cámara, en qué posición está, con qué giro está y con qué escala está. Acercamos, podemos acercarnos así, podemos hacer doble clic y él me centra el objeto. Bueno, pues si nosotros queremos que la cámara esté en otro sitio, pues lo podemos cambiar aquí. 0, por ejemplo, vamos a poner la cámara en el origen. Por defecto, las cámaras las pone siempre mirando en la dirección del eje Z. Podemos moverla también con la flecha. Entonces tenemos dos formas de mover el objeto, o bien seleccionando la herramienta de mover y moviéndolo, o bien si queremos más precisión, pues podemos ponerlo aquí. Por defecto la cámara inicial está, creo recordar que en esta posición, la que veíamos antes, mirando hacia el eje Z, como decía, y lo mismo se puede hacer con la luz. Aparte de eso, se pueden añadir distintos objetos. Algunos son un poco más difíciles de explicar, pero quizás lo más interesante sea, aparte de vídeo y luces, audio, si queremos poner algo de sonido, UI, si queremos poner cosas de interfaz de usuario, tipo botones, etcétera, de lo que ya hablaremos bastante más adelante. Objetos 3D, los que llevan los más normales son el cubo, la esfera, la cápsula, el cilindro y el plano. Vamos a poner, por ejemplo, un cubo. He creado un cubo. Veis que lo ha puesto donde ha querido un poco. Yo voy a ponerlo aquí. Veis que se ve. No lo estamos viendo tan bien como posiblemente lo veréis vosotros, porque ya veremos también cómo tenía desactivada la luz, porque cuando el juego es un poco complicado, que esté totalmente, continuamente calculando esa luz, pues es un poco pesado. Podemos, una vez que tenemos un objeto, aparte de moverlo, podemos girarlo con el gizmo este de girar, o bien podemos cambiar el tamaño. Cualquiera de ellos, lo que es importante es lo siguiente. En primer lugar, se puede mover un objeto utilizando la flecha o bien el centro. La flecha es para moverse justo en esa dirección y el centro es movimiento libre. Lo mismo pasa con el giro alrededor de uno de los ejes, o bien giro libre. Y quizás es un poco distinto la escala. La escala es escala en una dirección, o escala, si hacemos del centro, escala de todo el objeto a la vez. Con respecto a tamaño, lleva uno más de cambiar el tamaño, que es este de aquí, el tool, vamos a quitarle los giros, que lo veremos un poco. Sencillamente, a veces es más cómodo, más parecido a cómo funciona el Paint. Podemos tirar de los extremos del objeto para cambiar el tamaño del objeto. Digamos que con esta herramienta se cambia el tamaño desde el centro y este pues desde los bordes. Se pueden activar todos a la vez, pero personalmente prefiero que
hacerlo de otra forma, ¿vale? Si giramos el objeto, a girarlo, así, intentamos moverlo, ya vemos que él mueve, digamos, con respecto a la base canónica, el eje X y Z del objeto, pero claro, el objeto está girado. Entonces aquí tenemos uno que pone global, que lo que permite es moverse en las direcciones del objeto. Como estas direcciones del objeto giran con el objeto, y siempre me indican cuáles son las direcciones principales del objeto. Vamos a quitar global. Sobre centro y pivote hablaremos más adelante. Entonces lo que podemos hacer siempre es poner objetos, girarlos. Voy a borrar. Lo he usado, pero conveniente, si vamos a hacer lo que siguiente que voy a hacer es una especie de casita muy simple. Entonces es conveniente utilizar las posiciones visto desde arriba, visto desde el lado, etcétera, para aclararse. Voy a hacer una especie de casita muy simple, como decía. También puedo hacer, poner un cubo que va a ser el suelo. Lo voy a poner en origen. Y como es el suelo, casi lo veo mejor desde arriba. Cojo escala, hago el suelo todo lo grande que yo quiera, en el eje X, todo lo grande que yo quiera en el eje X, en el Z, me voy para acá y puedo elegir el grosor, puedo hacerlo así, o bien puedo hacerlo así. Bueno, ya tengo mi suelo, no vamos a aprender en este caso a ponerle colores, y vamos a hacer algo que nos sirva de pared. Así que voy a poner otro cubo. Eso sí, voy a ponerle el nombre. El nombre se le puede cambiar en dos sitios, como siempre haciendo aquí. Me permite hacerlo y si no aquí. Y yo voy a hacer solamente una esquina de la pared para enseñaros un pequeño cubo. Bueno, vamos a crear primero una pared. Object, otro cubo. Fijaros que donde está no me convence mucho. 0, 0, 0. Vale, aquí está puesto. Pues como la perspectiva me engaña, yo voy a ponerlo, quitarle la perspectiva, el centro pasa ortográfico perspectiva. Vamos a hacer que el cubo empiece más o menos en el centro del suelo y que llegue, por ejemplo, hasta aquí. Con respecto a el tamaño de la pared, pues voy a hacer la pared quizás un poco más estrecha. Veis que yo utilizo para hacerlo más estrecho o bien este un poco abajo, ¿no? Entonces ya veis cómo se hace una pared. Y lo que quiero es una segunda pared que vaya para acá. Entonces pongo aquí por pared 1. Vale. Lleva con el botón derecho, lleva la opción de duplicar. A veces algunas cosas no se pueden duplicar y se hace con el control D. Pues voy a duplicar y por lo tanto tengo una segunda pared. Le puedo cambiar el nombre. En vez de pared 1 y 2 y 1 entre paréntesis voy a llamarlo pared 1. Voy a girarla. Puedo hacerlo así, pero yo quiero girarla exactamente a 90 grados. La ventaja de empezar a hacerlo así es que veo qué es lo que está cambiando, lo veis aquí. Pues ahora ya lo pongo a 90 grados. Vale. Y ahora voy a ponerlo que encaje bien, pero esta con flecha es difícil, porque a ver cómo lo consigo. Y lleva una opción que no está dentro de esto de aquí, y es dejar pulsado el V, y como veis te permite elegir una esquina, y al moverlo él lo pega al vértice más cercano. Bueno, pues ya tenemos dos paredes. Voy a coger el suelo, lo voy a hacer más amplio. Y siguiendo esto, pues voy a hacer un poco lo mismo. Voy a duplicar. Duplico. Lo llamo pared 3. No muevo con la flecha, sino que selecciono la V. Y muevo. Y finalmente voy a hacer aquí un pequeño entrante para que lo podamos ver. Duplico. Pared 4. Cojo un pared 4 y otra vez V. Parece que darle dos veces para que lo reconozca. Aquí estamos. Esta es la pared 4. Pero es que el único problema es que no tendría ninguna forma de entrar dentro de esta casa. Todo lo que voy a hacer es sencillamente coger aquí, pequeña entrada, y aquí tendríamos eso.
No me voy a complicar demasiado esto, solamente voy a enseñar un pequeño truquillo de cómo hacerle un techo, y no voy a seguir porque la parte de hacer objetos lo vamos a hacer con Blender. Cojo, duplico, techo, cojo, subo mi techo, me voy arriba, muevo, voy a dejar un poquito de como de cornisa, que sobresalga un poco el techo, queda más bonito y a mí me simplifica más la vida porque así me tengo que ser. En fin, bueno, pues aquí tendríamos una casita. Bueno, exactamente igual que tiene, fijaros cómo la iluminación influye, como la luz estaba fuera de esto, lleva sombra, entonces toda esta parte se ha quedado en sombra. Bueno, como comentaba, pues lleva cubos, lleva esferas, cápsulas, cilindros. Plano y quad son casi iguales, la única diferencia es que el plano lleva más vértices. Textos para poner texto en alta calidad, y del resto, pues si acaso lo haremos más adelante. Bueno, lo que nos dice un poco la intuición es que nosotros tenemos el suelo y la... Voy a hacer más grande el suelo, se me ha quedado muy pequeño con respecto a la casa. Bueno, pues yo tengo mi objeto, aquí en mi escena tengo el suelo y la casa. Me gustaría, pero aquí se me ha quedado un poco no ordenado, me gustaría ver suelo y casa. Entonces, para eso es uno de los muchos motivos por los que se utilizan los empties. Los empties son objetos que no llevan nada, pero que sirven en particular para ordenar. Cuando creéis un empty, procurar siempre ponerlo en el origen, así que por cualquier cosa se necesite algo especial cuando lo queréis para ordenar, con rotación 0 y escala 1, solamente por un problema de eficiencia. Esto lo voy a llamar casa. Y lo que queremos es decir que la pared 1, la pared 2, la pared 3, la pared 4 y el techo son parte de la casa. Esto es tan simple como arrastrar. Y lo que se hace es emparentarse, de forma que si ahora yo muevo la casa, se mueven todas las paredes con ella. Si giro, por ejemplo, la casa se gira entera. O si le cambio el tamaño, pues hago casas más grandes o más pequeñas. Es conveniente pensar dónde se pone el objeto, porque ya veis que como se hace desde su centro, el único problema es que hubiera sido buena idea haber puesto el centro de la casa en el suelo, porque si no, al escalar, ya veis que no funciona. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a coger, vamos a desemparentar, vamos a coger la casa, ya veis que la casa realmente está en el centro, y vamos a volver a emparentar para hablar de lo que quiere decir centro pivote. Cuando vosotros elegís centro, lo que estáis haciendo es el centro geométrico de todo. Sin embargo, voy a seleccionar mi casa. Si en vez de ser, digo que lo quiero tipo pivote, pues ya veis que lo que pasa es que hace el centro no con respecto al centro del objeto y su hijo, sino con respecto a la posición real. Entonces, cuando realmente el objeto sirve como un pivote que permite manejar mejor toda la casa. Y podemos optar entre una y otra tranquilamente. Bueno, pues con respecto al trabajo con objetos, pues poco más. Sencillamente en otro posterior veremos cómo, una vez que tenemos hecho una casita, pues cómo exportarla y cómo poder importar después ese objeto. Insisto, normalmente la parte esta de trabajo con objetos básicos no es muy importante porque la mayor parte de las cosas las haremos dentro